Hermanos, vamos a leer el libro de Génesis en el primer capítulo, Génesis capítulo primero. Y vamos a leer, amados, versículo 26 al versículo número 28, por favor. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, que es de ahí de donde vamos a basar el estudio esta noche. Dice la palabra de Dios. Génesis 1, 26 al 28. Dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bien, amados, hemos terminado la sección que trataba acerca del estudio de Dios. Esto fue la sección. Recuerden que estamos estudiando el libro Lo que creemos los cristianos de Gerald Náijas, que lo divide en bastantes bloques. Vimos primeramente el bloque de la revelación y vimos lo que se trataba esencialmente de la Biblia, la revelación, la inspiración y todas las características que tiene la Sagrada Escritura. Después estuvimos estudiando el tema de Dios y hablamos acerca de los atributos de Dios. Estuvimos hablando de la soberanía de Dios, estuvimos hablando, por supuesto, de la providencia de Dios, y finalizamos apenas la semana pasada con estas ideas de la creación de Dios y algunos pequeños problemas que podemos tener al tratar de comprender la doctrina. Dentro de esta providencia, o dentro de esta providencia, de esta creación, entra el estudio del ser humano, el estudio del hombre, al que llamamos antropología bíblica. Y esto va a ser muy importante, amados hermanos, porque antropología va a estudiar el tema del hombre, pero tenemos que hacer algunas precisiones cuando hablamos de cómo la Biblia estudia al hombre, o cómo nosotros cristianos nos acercamos al hombre para estudiarlo. ¿Sería correcto esa afirmación? ¿Sería correcto ese acercamiento? Bien, primero que nada tenemos que determinar cómo se estudia al ser humano de una forma muy general. La ciencia, con base a sus postulados, con base a su experimentación, va a plantear un método para estudiar al ser humano. La ciencia tiene en su mirada al hombre y lo va a hacer de diversas maneras, dependiendo un poco, digamos, el método. A eso es lo que le llamamos método. Ciencia es el estudio, pero todo estudio tiene que fijarse o tiene que basarse en un método, en una óptica distinta que le va a dar un resultado también, por supuesto, distinto. Por ejemplo, podemos estudiar al hombre desde un punto de vista físico, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista incluso filosófico. Y todos estos métodos van a estudiar al hombre para sacar una conclusión. Ahora, la característica de estos métodos es que todos se basan desde una óptica humana. En otras palabras, es el hombre estudiando al hombre. Es el ser humano estudiando al ser humano. Lo único que cambian son estos cristales, que sería más o menos la forma en cómo podemos ejemplificar el método. Una persona se acerca al ser humano con un método, vamos a decir, filosófico, pues lo que le va a interesar del hombre es su pensamiento. Es la forma en cómo ha evolucionado a través de los años, de los siglos, con relación a su pensamiento. Cómo ha cambiado su pensar, cómo ha cambiado la concepción que tiene de la realidad o de lo que le rodea. Por otro lado, si nos acercamos al hombre desde un punto de vista religioso, la antropología religiosa pues va a hablar acerca de este ser humano que tiende a buscar siempre
dicen los antropólogos, lo luminoso, es decir, aquello que está lejano o fuera de él y que a todo le da ese carácter de deidad. Y así con cada uno de los métodos. Ahora, la antropología bíblica va a entrar en una pequeña paradoja, porque la antropología bíblica no se basa en el estudio del hombre estudiado por el hombre. Lo vuelvo a repetir para que quede claro y espero explicarme, amados. Decimos que toda ciencia estudia al hombre desde el punto de vista del hombre mismo. El hombre estudia al hombre desde su punto de vista. Pero cuando hablamos de antropología bíblica, tenemos que ir a una doctrina todavía mucho más importante y relevante, que nos habla de Dios. Porque cuando hablamos de la antropología bíblica, lo primero que debemos poner como una base de la cual va a surgir el estudio es Dios. Y Dios da al hombre una revelación. ¿Se acordará usted, o algunos que nos acompañaron en las primeras sesiones, en las primeras temas de lo que creemos los cristianos? Decíamos que sin la revelación el hombre esencialmente no podría conocer nada de Dios. La revelación nos ofrece un vistazo, porque tampoco podemos decir que esta revelación es total y completa, porque no podríamos soportar una revelación de esa naturaleza, pero esa revelación nos revela algo del carácter de Dios, algo de lo que Dios quiere que sepamos. Dios se revela al hombre. Dios se revela al ser humano. Y es interesante que cuando Dios se revela al ser humano, le permite en ese sentido al mismo ser humano llegar a un autoconocimiento. Entonces, la antropología bíblica va a estudiar la revelación de Dios sobre el hombre mismo. La antropología bíblica va a estudiar al hombre, pero desde el punto de vista de Dios. Y esto es muy importante y es demasiado, es un abismo de diferencia entre lo que plantea una antropología, la que usted quiera, antropología social, psicológica, filosófica, lo que usted quiera. Todas estas ciencias, repito, reitero, recalco, el hombre estudia al hombre. La antropología bíblica no. Dios hace al hombre y el hombre estudia lo que Dios le ha revelado de sí mismo. Porque de Dios es de quien tenemos un mejor concepto del ser humano. Del ser humano, mis amados, vamos a obtener muchas ideas que incluso van a ser hasta contradictorias. Y ahorita voy a ir un poquito más adelante por qué digo esto. Pero cuando hablamos de que estudiamos la revelación de Dios, la revelación que Dios tiene del hombre, entonces vemos que es una revelación todavía mucho más objetiva. Y de esta manera es posible conocer verdaderamente al hombre porque es Dios el que lo está presentando. No somos nosotros. Y esta revelación que Dios nos ofrece va a comenzar precisamente en el primer libro del Génesis. Y de ahí pues vamos a ir explorando cómo es que Dios define al hombre para también nuestra comprensión y estudio. Así que, hermanos, antes de iniciar ya de lleno, vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude a entender su palabra y a conocerla para aplicarla. Señor, en el nombre de Cristo, te rogamos, Señor, que tú seas con nosotros en esta noche, nos bendigas e ilumines y nos ayudes, Señor, para que podamos tomar algunas decisiones prácticas con respecto a este estudio, porque creemos que toda doctrina tiene esa capacidad de enseñarnos para vida, que no es solamente un conocimiento hueco, sino algo que puede verdaderamente cambiar nuestro pensar acerca de ti. Pedimos, Señor, que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados, entonces decimos, ¿dónde empieza el conocimiento
del ser humano. ¿Dónde comienza? Bien, comienza, decíamos, desde la revelación de Dios. Todo objeto de nuestro estudio teológico radica en la revelación que Dios ha hecho, no solamente de sí mismo, sino también de su creación. La mejor manera de conocer la creación de Dios y conocer al ser humano radica en Dios. Ahora aquí quiero hacer algunas acotaciones. Porque a veces se llegan a tener algunas conclusiones un poco erróneas porque algunas personas dicen, es que la Biblia no dice, por ejemplo, nada respecto a cómo funciona el cuerpo humano, o no dice nada con respecto a cómo se sostiene la naturaleza, o no dice nada cómo es que las plantas crecen, mueren y el hombre llega también a deteriorarse de una forma física, química, médica, ¿no? Recordemos, amados, que la Biblia no le interesa dar un punto de vista científico, sino más bien un punto de vista de fe. Pero en ese punto de vista de fe es cuando hallamos la mejor verdad. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es la esencia de cada cosa creada. Y tenemos en esa esencia de cada cosa creada también el propósito de cada cosa creada. Algo que, por cierto, la ciencia, la filosofía no pueden determinar. La filosofía, la ciencia, la medicina pueden decir, por ejemplo, cómo es que un hombre vive, en el sentido de que el corazón está latiendo, la temperatura corporal es adecuada, la respiración y el oxígeno fluyen orgánicamente hacia los pulmones, todo está funcionando. Eso lo pueden explicar muy bien, pero no pueden explicar para qué se sirve la vida misma o por qué se da la vida misma. No lo pueden explicar, así los filósofos también. Por eso la Biblia nos va a ofrecer la mejor revelación de la creación, de entre la que está, por supuesto, la corona de la misma, que es el ser humano. Entonces, Dios es la base de nuestro conocimiento del hombre, y sin esta revelación no podríamos saber nada del ser humano. Ahora, con el relato del Génesis, no vamos a leer todo el pasaje, pero sí vamos a extraer algunas cuantas verdades que Dios nos ha dado, porque a través de la creación del hombre, el hombre empieza a tener conocimiento de sí mismo, empieza a tener un autoconocimiento debido a esta revelación, en el que el ser humano, primero que nada, es un ser creado. Ponga usted un caso de un hombre, vamos a suponer un Tarzán, vamos a suponer que hay un Tarzán, un bebé que nace en un lugar de la selva o que nace en el mar, no sé, realmente la única referencia que tengo de Tarzán es esa película de Disney, pero bueno, ese bebé se supone crece en la selva rodeado de monos, y ese hombre no sabe que es creado, no lo sabe. Solamente sabe que está ahí, que vive, que existe, pero no sabe que fue creado. La Biblia nos da a nosotros esta revelación. Tú eres un ser creado. También nos dice la Biblia que el ser no existe por sí mismo. El ser humano, mis amados, es imposible para el ser humano existir por sí mismo. Ninguno de nosotros puede a voluntad propia prolongar su existencia, puede incluso en algunas ocasiones menguar su propia existencia. Aun cuando haya gente que diga que comete suicidios, realmente hay muchas personas que fracasan en el suicidio, y esto da un indicativo de que si Dios no quiere, no te lleva, no terminas tu vida, sigues adelante. El ser humano es un ser que no existe por sí mismo, pero también no existe para sí mismo. Entonces el hombre empieza a descubrir que también existe para algo más. El ser humano también, con este autoconocimiento, tiene la percepción, la revelación de Dios de que existe por la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios es su ambiente, es su circunstancia. Y en este sentido, amados, pues ya hemos visto que es creado, ya hemos visto que no existe por sí mismo ni para sí mismo. Esto significa que el ser humano no es un accidente. No lo es. Aún incluso, mis amados, aún incluso cuando este ser humano, vamos a decir, nació sin ser planeado, se puede decir eso en algunos aspectos. No, es que mis papás no me planearon, o yo no fui planeado, o yo nací de una circunstancia que no fue muy definida. Bueno, Dios lo planeó. Dios tiene un propósito para tu vida. Pero también el ser humano, mis amados, en esa voluntad, en esa de Dios, fue creado para tener una relación con su creador. Si vamos al caso de Tarzán nuevamente, ese hombre aislado, sin cultura, sin conocimiento, sin revelación, no se puede dar cuenta que en su vida él tiene un propósito y que está diseñado, que fue creado para tener una relación con Dios. No lo sabe, porque no se le ha revelado. Y la Biblia nos revela esto, amados. El hombre entonces no es autónomo. El hombre no vive para sí mismo. ¿Por qué es que la ciencia tiene tanto interés en estudiar al hombre? Porque no ha encontrado en el hombre un propósito definido, no ha encontrado en el hombre algo que lo defina. No lo ha hallado, sino que propone varias teorías. Y algunas teorías, por cierto, mis amados, son hasta contradictorias. Dios le da al hombre esa capacidad de relacionarse, Dios le da esa capacidad también de vivir para su gloria. Y en ese sentido, el origen del hombre también está, o fue creado para comunicarse con el prójimo y comunicarse, por supuesto, con la creación. Allí tenemos, mis amados, enumerados la revelación que Dios hace del hombre y el autoconocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos. Fuimos creados, no somos autónomos, tenemos un propósito, tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios, tenemos la capacidad de relacionarnos con nuestro entorno y tenemos la capacidad de relacionarnos con los demás. Obviamente, amados, aquí quizá empezaríamos a hablar un poco acerca de por qué razón esto se estropeó. Bien, ahorita no lo vamos a tratar a profundidad, pero sí me gustaría que ustedes lo tuviesen bien presente cuando nosotros hablemos acerca de cómo fue que estas capacidades que el hombre tenía, tristemente se distorsionaron. Entonces, amados, el ser humano puede reconocerse o conocerse solamente en relación o en comunión con Dios. Ahora, vamos al segundo punto, amados. ¿Hacia dónde apunta el conocimiento del ser humano? Vamos a leer, amados, Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, un texto que ya hemos leído para empezar a, digamos, desmenuzar cómo fue creado el ser humano. Dice el texto bíblico: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Bien, el ser humano fue creado, eso ya lo hemos analizado anteriormente, pero ¿cómo fue creado? ¿Cuál es la base de esa creación? La Biblia habla acerca de que el hombre fue creado a imagen de Dios, a semejanza de Dios. Y en estas dos palabras, estas dos expresiones han dado mucho de qué hablar entre los círculos cristianos, teológicos, bíblicos, etcétera. Siempre tenemos como esa incógnita respecto a qué significa verdaderamente ser imagen de Dios o ser semejante a Dios. Y quizá otra pregunta que va a resultar, ¿el hombre sigue siendo imagen de Dios a pesar del pecado? Bien, esas preguntas las vamos a analizar un poquito después, pero ahorita vamos a analizar qué significa el hecho de que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Y la primera premisa que tenemos de esto es que obviamente el ser humano no puede comprenderse sin Dios. No puede comprenderse sin esa relación con Dios. Por eso decíamos hace un momento, amados, que el autoconocimiento que Dios da al hombre es que el hombre fue creado. Y fue creado con un propósito. Y ese propósito es relacionarse con Dios. Si alguno de los que están escuchando este mensaje no es creyente, no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, no ha venido a los pies de Cristo, déjeme decirle que usted fue creado para tener una relación con Dios, no para tratar a Dios como algo muy lejano o como algo a lo cual voy a acudir cada vez que tengo problemas. Ahora, en hebreo, la palabra que se usa para imagen es sumamente interesante, es la palabra Tselem, se encuentra aquí en la pantalla, la palabra Tselem. Y en términos muy simples, muy sencillos, sin complicarnos demasiado, es una palabra que se usa para denotar algo que representa otra cosa. De ahí que en algunos pasajes del Antiguo Testamento la palabra Tselem también se puede traducir como figura, como sombra o como representación. Incluso en algunas ocasiones la Biblia va a traducir esto también como imagen o figura. Y por ello, esto ha dado pie a que muchos teólogos reflexionen acerca del significado que tiene esta imagen, esta sombra. Algunos incluso han dicho que puede también traducirse como una proyección de lo que es Dios, o una representación de lo que es Dios. Y de esta manera algunos teólogos piensan de que la imagen de Dios es la figura que el hombre puede reflejar de Dios, en el sentido de que el hombre, el ser humano, tiene capacidades intelectuales, tiene capacidad de, obviamente, raciocinio y de toma de decisiones, especialmente morales. Algo sumamente interesante. Así como Dios es de inteligente, de racional, con la capacidad de tomar decisiones, es entonces como se dice que nosotros reflejamos a Dios. Además de esto, por supuesto, el hombre puede reflejar otras características de Dios como la pureza moral, la santidad, algunos dicen. El hombre y la mujer es imagen de Dios porque puede representarlo, puede proyectarlo. La palabra imagen, de hecho, se podría decir que el hombre es más o menos como Dios, pero ojo aquí, no significa que sea Dios, sino es como Dios en el sentido de que puede o posee habilidades intelectuales, naturaleza espiritual y, atención a esto, dominio sobre la tierra y creatividad y habilidad para tomar decisiones éticas y morales. Este poder
de dominio del hombre sobre la tierra lo entendemos como este ejercicio que Dios le dio a Adán. ¿Se acuerdan ustedes que al final del versículo 28 Dios les dice: llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos? Y esta expresión de señoread, que también se puede traducir como sean señores de la tierra, sean soberanos de la tierra, es una expresión también de delegación, en ese sentido de imagen. Te delego mi responsabilidad. Eres mi representante. Algunos han dicho que incluso la palabra imagen puede referirse a una representación, ya lo había dicho. Entonces, esto coloca al ser humano sí como parte de la creación, pero al mismo tiempo como la corona de la misma. Porque a ningún otro ser creado, a ninguna otra criatura se le atribuyen estas características. Si usted lee todo el Génesis, cuando habla de la creación del sol, de la luna, de los animales, de las plantas, a ninguna de estas creaciones Dios le ha dado una designación especial. No ha dicho, por ejemplo, que los animales tienen algo de semejanza. No, ni tampoco la naturaleza, ni así el sol, la luna o las estrellas. El hombre fue la única creación que fue diseñado o que fue creado, valga la redundancia, con estas atribuciones. Y por esta razón al hombre se le designa la autoridad sobre la tierra. El hombre emplea a la creación, la cultiva, la disfruta, hace que esta creación glorifique a Dios y que funcione como una expresión de alabanza del hombre hacia Dios. Entonces el hombre hace uso de la creación para rendir culto al Creador. Ahora, por el otro lado, amados, tenemos que hablar de la palabra semejanza. La palabra semejanza, amados, tiene otra palabra del hebreo. La palabra en hebreo es demut. Y la palabra demut viene a significar algo que es similar, mas no idéntico. En la Biblia, cuando se traduce esta palabra, se puede traducir con el conjuntivo como. Por ejemplo, Isaías capítulo 13, versículo 4 dice así: estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo. La palabra como, que es un conjuntivo, que es un comparativo, es la palabra demut. Otro texto bíblico es el que tiene el Salmo 58 en el versículo 4. Dice: veneno tienen como veneno de serpiente. Otra vez, la palabra como es la palabra en hebreo demut. Y en otros lados se va a traducir o se puede traducir también como semejanza, como imagen o como figura, según el contexto. Y algunos teólogos han dicho que la semejanza a Dios es nuestra similitud, nuestro parecido. Y aquí es donde se hablan acerca de compartir aquellos atributos comunicables como son la soberanía, la veracidad, la justicia, la santidad, el amor, la sabiduría, la bondad, el conocimiento, etc. Y esto supuestamente algunos teólogos han hurgado mucho diciendo, bueno, la imagen de Dios es la capacidad de gobernar la tierra, pero la semejanza habla acerca de una proyección de sus atributos. Hay algunas opiniones respecto a esto, pero amados, también tenemos que ser justos con el hecho de que muchos teólogos coinciden que semejanza o que imagen y semejanza sencillamente se refieren a lo mismo. Muchos dicen que imagen y semejanza son términos similares o sinónimos. En otras palabras, que no tenemos que rebuscar demasiado, porque ya hemos dicho que semejanza puede también traducirse como imagen, figura, sombra, imagen se traduce como semejanza, imagen se puede traducir como sombra, imagen o figura, pero semejanza de alguna manera también se puede traducir de la misma manera, aunque sombra no tanto.
Entonces, en esencia, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que el hombre fue creado a imagen de Dios? Algunos teólogos dicen que es esta capacidad del ser humano precisamente de reflejar aquellos atributos de Dios, aquellas características de Dios que tienen que ver con la razón, que tienen que ver con la pureza moral, que tienen que ver con la capacidad de decisión, con la capacidad de reflejar el carácter de Dios y sobre todo también, por supuesto, la capacidad de gobernar, de administrar, de señorear. Nosotros, a diferencia, mis amados, del reino animal, no peleamos por ver quién es el macho alfa de nuestra aldea. ¿No es así? No lo hacemos porque tenemos capacidad de razonar, tenemos capacidad de decidir. Y en algunas ocasiones lo mejor para una sociedad no es el individuo más fuerte, sino el individuo o más inteligente o el de mayor capacidad para administrar. En el reino animal no crean que los lobos se ponen de acuerdo para decir a ver qué lobo es el más inteligente, es sencillamente el lobo más fuerte. Igual en cualquier otra manada de animales, ahí no reina el raciocinio, no reina la voluntad, no reina de ninguna manera la toma inteligente de decisiones. El hombre sí lo tiene y por esa razón se dice, según los teólogos, que el ser humano puede reflejar a Dios. Entonces aquí tenemos, amados, pues algo todavía más completo respecto a lo que Dios dice del ser humano. Fíjense, Dios dice al ser humano: tú fuiste creado con la misma capacidad de decidir, con la capacidad de tomar decisiones y con la capacidad de gobernar, de ser soberano en tu tierra. ¿Se acuerdan ustedes que Dios estudiábamos hace 2 semanas, si mal no recuerdo, acerca de esta soberanía de Dios que también se manifiesta en la soberanía que nosotros tenemos y que Dios ha delegado esa soberanía en nosotros para gobernar, por ejemplo, nuestra casa, la iglesia y sobre todo nosotros mismos? Y que por tanto esta es una indicación para respetar a la autoridad constantemente, porque nosotros en algún momento también tenemos autoridad. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva este conocimiento? ¿En dónde queda el conocimiento del ser humano? ¿Para qué? ¿De qué nos sirve esto? ¿Para qué razón Dios nos da esta revelación? ¿Qué es lo que el Señor quiere lograr? Ciertamente algunas personas, cuando escuchan que fueron creados a imagen de Dios, puede ser que tengan un sentimiento de autoestima saludable, decir: oye, pues Dios me creó a su imagen, tengo las mismas capacidades del Señor de tomar decisiones, de ser inteligente, de gobernar. Puede que sea muy bueno, pero Dios quiere todavía algo mucho más. Porque, amados, el ser humano necesita también tener un contexto adecuado para que ese conocimiento pueda tener un resultado, un fruto. Volvemos a este ejemplo de Tarzán. Tarzán está en una isla abandonada, conviviendo con muchos changos, con muchos gorilas. Ese es su contexto. Y en ese contexto él no va a saber, no puede saber, porque no ha llegado la revelación de Dios hasta él, ¿verdad? Él no puede saber que él fue creado con un propósito. Él no puede saber que fue creado para relacionarse con Dios o ese Dios que lo creó. No puede hacerlo. Pero ¿qué me dicen de las personas que también viven a nuestro alrededor, pero que no tienen este conocimiento, que viven simplemente como, digamos, se les da a entender en su mente, viven sin propósito, viven a la deriva como si fuesen algunos barcos en alta mar que no tienen vela, no tienen timón, los lleva la marea donde sea?
no tienen un conocimiento de Dios, no tienen un conocimiento de que fueron creados y que fueron creados con esa disposición de acercarse a Dios o de tener una relación con Dios, con Él, de Dios con Él. Por eso se dice que el hombre, para conocerse, tiene que ubicarse o contextualizarse, Tiene que medirse por los elementos contextuales. ¿Y cuáles son estos? Nuevamente, estos elementos a través de los cuales el hombre puede conocerse radican únicamente en Dios. El hombre no puede llegar a estas conclusiones que estamos diciendo por su propio conocimiento o por su propia búsqueda. Porque si así fuera, la antropología filosófica, religiosa, psicológica ya lo hubiera dicho. Hubieran dicho algo como: atención, atención, hemos descubierto que el ser humano fue creado con un propósito y que el ser humano fue creado y que el ser humano tiene que relacionarse con Dios. Pero hasta este momento usted no ha escuchado ninguna noticia de ningún antropólogo, de ningún libro de antropología que mencione esto. El medio contextual en el que el hombre tiene que desarrollarse es en Dios. Es en esa revelación que Dios nos da para conocernos mejor. Juan Calvino decía que el camino para conocer a Dios radica también en el autoconocimiento. Porque cuanto más conozco a Dios, decía Calvino, entonces más me conozco a mí mismo. Y amados, el ser humano, cuando se estudia a sí mismo, va a llegar a conclusiones totalmente diferentes y hasta opuestas. Por ejemplo, hay quienes ven al hombre como un ser totalmente bueno, pero que es contaminado por la sociedad. El hombre es bueno, el que lo pervierte es la sociedad. Tarzán, en su hábitat, en su lugar, es un hombre bueno. Y lo mejor que podemos hacer por Tarzán es no socializarlo, porque ahí es donde empieza a haber problemas. Otros dicen que estudiar al hombre, ven a él a un ser evolucionado que busca la supervivencia y que por ello es capaz de eliminar a otros o dominar a otros en aras de sus objetivos. Pero no hay un propósito, simplemente. Otros ven al ser humano simplemente como un animal racional. ¿Ha escuchado usted eso, verdad? El hombre pertenece al reino animal. Y no voy a discutir eso, amados, ahorita. No esa es la intención de este estudio. Pero se le atribuye al ser humano simplemente algo, digamos, que es un animal más, pero que tuvo la suerte de ser más racional que los demás. Pero no tiene alma, no tiene un fin, no tiene una trascendencia. Por esta razón, hermanos, volvemos a decir que el ser humano solamente puede hallar el conocimiento de sí mismo en el medio contextual adecuado, es decir, en la revelación de Dios. Y aquí tenemos, amados, el hombre necesita acudir a la revelación de Dios. Necesita acudir a Dios mismo para encontrar la verdad de Él. Tiene, mis amados, que buscar al Señor para no caer o en un error o en una exageración, en una dilución, sino que nos acercamos al hombre desde el punto objetivo, debido a que es Dios el que habla del ser humano. Por eso decíamos en un inicio, mis amados, que la antropología bíblica no se basa en el hombre estudiando al hombre, no. Es el hombre estudiando la revelación que Dios nos da del hombre mismo. En otras palabras, nosotros le creemos a Dios. Porque Dios nos creó, amados. ¿Quién nos conoce mejor sino nuestro Dios?
La expresión popular dice: ¿quién conoce mejor a un hijo sino su propia madre, su propio padre, su familia? Y Dios nos va a hablar en toda la revelación divina, en toda la revelación escrita que tenemos en la Escritura, continuamente del hombre, en la ley, por ejemplo, en los personajes bíblicos. En todos los casos se nos habla de Dios y de cómo este Dios interactúa con el ser humano. Y de la Biblia tenemos, amados, un retrato fiel de quién es y cómo es el ser humano. Podríamos decir, amados, que lo único que necesitamos hacer si queremos verdaderamente autoconocernos es acudir a la Biblia. Y eso es lo que vamos o estamos intentando hacer, amados. Esta es la primera clase de la antropología bíblica. Todavía nos quedan 3 clases más. Y esperamos, amados, que también nos sigan acompañando en los próximos estudios para seguir hurgando en este conocimiento de nosotros mismos, pero por la revelación divina. Vamos a orar, amados.